Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D aquí en el canal Universidad, el canal público de la ciudad de Mar del Plata. Una Mar del Plata, una provincia, un país, el mundo entero, atravesado por lo que es la pandemia del coronavirus y la preocupación que va generando a medida que esa dinámica que se va dando en torno a la propagación del COVID-19, como técnicamente lo están llamando al coronavirus, empieza a generarnos mayor preocupación, ¿no? El punto en el cual las decisiones que se toman desde aislamiento, desde la situación con el transporte, desde los comercios, de la forma en la cual vamos llevando adelante intentar evitar la circulación, sobre todo el virus que, como ya hemos visto en todo el mundo anteriormente y ahora en la Argentina lo vemos con mayor cercanía, digamos, empieza a propagarse de una manera muy efectiva y muy rápida, lamentablemente, generando cientos de casos positivos, generando miles de muertes alrededor del mundo, y esta preocupación también se traslada a lo que tiene que ver a lo cotidiano y a lo diario, ¿no? Las decisiones de gobierno, sí, no, hasta dónde, de qué manera, el equilibrio entre una economía paralizada durante algunos días y el freno o la batalla que se le pueda dar a un virus tan potente y de tan fácil, digamos, repercusión, de tan fácil contagio, ¿no? Entonces digo, ¿hasta qué punto ese barco a dos aguas que tiene que ir navegando en la forma en la que vamos trabajando o no, el aislamiento o no, empieza a generar sus consecuencias también a una economía que ya tenía problemas de antes, a una situación que no nos permitía ni siquiera frenar, todo lo contrario, había que aumentar la producción y que de pronto nos encuentra con esta coyuntura internacional que cambia todo, ¿no? Que disruptivamente entró en una sociedad mundial que tiene sus problemas en todos lados, como lo hemos visto y como lo seguimos viendo permanentemente. Acá lo importante, o en principio lo que uno supone importante, tiene que ver con la salud, ¿no? Fundamentalmente eso es la primera conclusión que uno encuentra, sobre todo cuidando a las personas y a los adultos mayores. Las decisiones del gobierno podrán ser más o menos acertadas. Estamos todos, incluyendo los especialistas, ante una nueva situación, ante una nueva coyuntura, una nueva circunstancia que nos plantea también nuevos desafíos por el desconocimiento mismo y una sociedad que es de donde debemos empezar a trabajar. Digo, ya volviendo a lo propio, a lo nuestro, a lo de nuestras ciudades, a lo de nuestro país, digamos, quizás sea también una oportunidad para empezar a ver de qué eso se trata, ¿no? Que empezar a entender que la solución va desde lo individual a lo colectivo y no esperando que alguien mágicamente le encuentre una solución a algo y ya nos olvidemos del problema. Sin entrar en el pánico ni en la psicosis que se ha generado, corriendo los supermercados, vaciando góndolas, sin tampoco despreocuparnos del tema, porque es un tema muy preocupante, pero sí desde el cuidado individual y la responsabilidad individual ante cada uno de los casos. Es la única forma, en este y en la mayoría de los casos. En este estamos obligados porque lo estamos viendo y porque la cercanía de un virus tan letal y de tan fácil contagio nos está obligando a que lo tomemos de esa forma. Sin embargo, esto debemos aplicarlo a todas y cada una de las cuestiones. Los problemas no son de otros, los problemas son de todos, no le pasa al resto, nos está pasando a nosotros, porque para los otros también los otros somos nosotros. Entonces digo, es un conjunto esto, y en este conjunto es que debemos actuar. En este caso en particular, ante la urgencia, ante la pandemia, pero también en líneas generales. También la pandemia ha llevado la información a que todo sea justamente hablar del coronavirus o el COVID-19, por supuesto, ante la situación, ante la urgencia, pero hay otras urgencias que también siguen estando y que no pueden dejarse pasar por alto, como lo que hemos vivido desde principio de años hasta ahora con el tema violencia de género y particularmente con el tema femicidios. Y puntualmente Mar del Plata, donde todavía seguimos buscando a Claudia Repeto y queremos novedades y encontrarla viva, por supuesto, a Claudia. Todo eso nos vamos a ocupar ahora, de la situación crítica que se vive, que se está viviendo en la ciudad, en el país y demás, y empezar a entender un poco más en profundidad de la necesidad. También, fíjense, ¿no? Como lo relacionamos con lo anterior, de entre todos trabajar esto, desde lo individual, trabajar en la permanente deconstrucción, en la permanente pensamiento de cambiar una estructura que evidentemente es trágica y es fatal, como ocurre en estos casos. Está Laura Hoyver, así que con ella vamos a dialogar de la multisectorial de la mujer sobre este tema, así que si les parece, comenzamos con nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos para comenzar la entrevista y para tener pluralidad y distintas preguntas, distintas opiniones y visiones del tema, convocamos a algunos colegas, en este caso al director de contenidos audiovisuales de este mismo canal de Canal Universidad, Hernán Gaspari.
La pregunta para Laura tiene que ver más con una reflexión en torno a la visibilización que ha tenido en los últimos años la temática de la violencia de género, incluso las políticas públicas que se han implementado, pero que a pesar de ello las víctimas de femicidios siguen siendo muchísimas, números que no bajan en la República Argentina. La pregunta tiene que ver con que si esas políticas son erróneas, son insuficientes, son solo discursivas y requieren también de mayor acompañamiento presupuestario para que finalmente, que es la búsqueda, haya una menor cantidad de víctimas de femicidio en la República Argentina. Muchas gracias. Le agradecemos a Hernán Gaspari por su participación y por su pregunta. Y recibimos a Laura Hochberg de la Multisectorial de la Mujer. Laura, buenas noches. Gracias por venir en principio. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Bueno, un poco ahí Hernán abría el juego con respecto a las preguntas, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Si las políticas terminan siendo efectivas, porque uno ve que los casos van aumentando, lejos de disminuir, van aumentando. Sí, en realidad, teniendo en cuenta un poco tu presentación y tratando de responder la pregunta de Hernán, en relación al tema de los femicidios, estamos en una verdadera epidemia, claro. En una era del coronavirus, así claro. lo anuncio yo. Porque los datos son alarmantes, efectivamente, digamos. Nosotros tenemos desde el 1 de enero de este año a la fecha casi 70 mujeres asesinadas a manos de femicidas. Es un número muy enorme, muy grande. Teniendo en cuenta que en el año 2019 el dato que conocemos es que era una mujer muerta a manos de un femicida cada 27 horas, en diciembre del 2019 cada 24 horas, enero y febrero de este año cada 23 horas y lo que va de marzo cada 14 horas. Claro. Por lo tanto, efectivamente son cifras que anuncian, digamos, no solo lo alarmante, sino el crecimiento de estos femicidios. Y en relación a la pregunta de Hernán, nosotras hemos logrado desde un punto de vista visibilizar, digamos, este tema, sobre todo a partir del primer Ni Una Menos en el 2015, claro. Que eso fue muy importante en el sentido de que este problema de la violencia de género dejó de estar puertas hacia adentro para poder salir afuera. Claro. O sea, las mujeres empezaron a animar un poco más, no todas ni todavía del todo, pero sí, digamos, esto se pudo ver con mayor frecuencia. Esto fue tomado, digamos, por las organizaciones, digamos, que estamos en el tema del asesoramiento y en el tema del acompañamiento de las víctimas, pero efectivamente, digamos, en esta situación las políticas públicas no alcanzan. Efectivamente esto no es así. Nosotras lo que creemos que, bueno, así como se han tomado medidas muy sensatas, digamos, y entiendo yo contundentes en relación a la pandemia del coronavirus, creo que también, digamos, se tiene que abocar las autoridades, sobre todo de Mar del Plata, me refiero yo, que es lo que más conozco, ¿no? Obviamente, a resolver, digamos, esta verdadera situación que yo digo que es un flagelo a esta altura. Totalmente. Ahora, sumándome un poquito la pregunta que hacía Hernán al comienzo y un poco lo que decía Laura, esta cuestión, por ejemplo, Mar del Plata también está en emergencia sanitaria por lo del coronavirus, pero también está en emergencia en violencia de género, y sin embargo pareciera que no se aplica eso. Tal cual, sí, tal cual. Estamos en emergencia, porque es un proyecto que hemos logrado desde hace 4 años, emergencia en violencia de género y diversidad, y no hay políticas públicas efectivas y menos presupuesto adecuado y necesario para poder abordar estas políticas públicas, porque yo entiendo que no hay una decisión política, porque esto se resuelve con decisión política. Si hubiera decisión política, digamos, hay presupuesto para poder abordar con políticas públicas, digamos, este verdadero problema que sufren tantas mujeres en Mar del Plata. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, hoy todavía tenemos una lista de espera para recibir botones antipánico. Al 1 de marzo había 121.
digamos, en la última reunión que tuvimos del observatorio en el cual participó el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, nos informaron que hay 76 mujeres esperando el botón. Pero más allá del número, ¿no es cierto? Bajó, pero más allá del número, permanentemente, digamos, se va aumentando ese mismo número. Entonces, digamos, la lógica indicaría que habría que hacer una compra directa, en forma muy rápida, al menos de esos botones que hoy están esperando estas mujeres, y después ir viendo con una licitación, por ejemplo, para comprarlo estos 200 botones que ya anunciaron desde el gobierno municipal. Pero nosotros hasta el día de hoy no lo tenemos, claro. No tenemos el dato que se haya realizado. Y aparte de eso, la entrega de los botones, digo, la situación de una mujer que está pasando por una situación de violencia de género, ir a hacer la denuncia, ¿dónde? Va a hacer la denuncia a un juzgado y después en comisaría de mujer dice, no, esa denuncia no servía, o la espera, o la notificación hasta que llegue, la orden de restricción hasta que llegue la persona. El botón antipánico termina siendo restrictivo para la víctima y no para el victimario. Digo, hay un montón de cosas que el sistema falla también en el medio. Efectivamente, ¿no? Por eso digamos que hay que profundizar, digamos, las políticas públicas. O sea, las que existen, creo que incluso hay que avanzar. Claro. Porque bien vos lo decís, o sea, el botón antipánico es un instrumento que por ahora, por supuesto, sirve. Pero efectivamente, tiene que ir a hacer la denuncia hasta que le dan el botón, después ella llamar para que venga el móvil, bueno, todas estas cuestiones, de alguna manera la estamos revictimizando, digamos, a la víctima. Entonces, ¿qué se requeriría, por ejemplo? Una tobillera para el victimario, digamos, que hoy no existe. No existe. No. Entonces, estamos hablando de que hay que permanentemente pensar en el tema y tomar una decisión para poder abordarlo y tratar de resolverlo. El tema de la sensibilidad de ir a contra una situación así. Claro, es decir, la mujer tiene que ir a contar la situación, tiene que ir a denunciarlo, tiene que ir a pensar, no me van a creer, o hasta qué punto, no digo, con situaciones no tan graves, digamos, hasta qué punto, no, todo, digo, y muchas veces estas cuestiones pasan en una sociedad con tanto arraigo machista, digamos, en ese aspecto. Digo, es muy complejo cómo funciona todo eso. ¿Se puede mejorar? Y yo entiendo que sí, que se puede mejorar. Porque, por ejemplo, una mujer que ya tiene este problemón, porque no es un problema, es un problemón, y va a denunciar y va a pedir ayuda o una respuesta a su pedido, tiene que estar esa respuesta. Y para que esté esa respuesta, vamos al botón, por ejemplo, vamos a ese instrumento, tiene que estar. Porque si no, esa víctima que hizo todo el recorrido, digamos, para llegar a pedir esta respuesta, no lo tiene, vuelve, digamos, al círculo de violencia. Porque además, ¿a dónde vuelve? Vuelve a su casa. Claro. Inclusive, por ejemplo, cuando ella llega a la Dirección de Políticas de Género, cuando es un caso muy, digamos, extremo, digamos, ella se la cobija en el hogar Galé. Tiene que haber lugar, ¿no es cierto? Pero se la puede incorporar en el hogar, pero también es todo un tema, porque están un tiempo ahí, 15 días, 20, como mucho un mes. Y después vuelven. Cuando vuelven, ¿a dónde vuelven? Sin trabajo, sin vivienda. Entonces, yo entiendo que desde las autoridades hay que pensar en el tema con toda la conciencia y con toda la sensibilidad para darle una respuesta. Claro. Porque si no, estamos, digamos, en un círculo donde no se sale más o es muy difícil de salir. ¿Cómo hacemos para identificar el límite que se pasa, digamos? Porque también aparece ahí esta cuestión, ¿no? De una discusión que puede haber, un intercambio de ideas, una situación violenta, es un paso simplemente, y es el paso clave, porque no hay vuelta atrás de ese paso, digamos, ¿no? ¿Dónde empezamos esto? Y en todo caso, ¿puede intervenir algún familiar, una persona llegada, a marcarle, y aunque la persona no quiera ir a hacer la denuncia? Sí, claro que puede, por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de violencia de género, y el último eslabón, digamos, de esa violencia extrema, que es el femicidio, nosotros siempre decimos que el femicidio, o sea, el asesino o el femicida no mata a la mujer porque un día se levantó de mal humor o porque ella le sirvió la sopa muy fría, vamos a suponer. Esto viene de mucho tiempo antes, digamos, donde incluso para que la mujer se dé cuenta de que está siendo víctima de violencia, porque hay toda una cuestión, digamos, muy de
empatía, Claro. por lo cual esa persona, ese varón, digamos, la subestima de tal manera que esa mujer pierde toda estima, digamos, de su propia persona, y ella misma pasa a ser como, o se siente en realidad como un trapo de piso. Entonces aparece la culpa, yo tengo la culpa, yo me vestí con la pollera corta, yo me pinté, yo salí demasiado, Entonces todo esto es un trabajo, digamos, que va haciendo el victimario desde mucho tiempo antes. Claro. Siempre las anécdotas, en las historias en realidad que se cuentan, estaban de novios y era todo color de rosa y todo enamoramiento, hasta que, vamos a suponer, van a vivir juntos o ella se embaraza y ahí empiezan los problemas. Entonces, la cuestión es que la mujer tiene que tomar conciencia, que con la visibilización es más fácil, de que tiene que denunciar. Y si ella no lo puede hacer, una vecina, una amiga, alguien tiene que denunciar y lo puede hacer en lugar de ella. Claro, porque además decía por esto el primer paso para marcar el primer síntoma, digo, porque es como usted dice, no es un día para el otro, no un día se levanta, digamos. Esto es una consecuencia. Digo, ¿dónde está el primer síntoma que ya no hay retorno, digamos? ¿Dónde empezamos a verlo? Digo, y si alguien lo ve de afuera lo puede denunciar, debe denunciarlo. Debe denunciarlo, sí, el primer síntoma es un grito, el primer síntoma es un golpe, el primer síntoma que no lo puede ver el vecino es la violencia psicológica, claro. La violencia económica, que es con que se empieza. Claro. Generalmente la víctima no puede ver más a su familia, a sus amigas, se le corta, digamos, el celular. La situación posesiva, ¿no? La situación posesiva, efectivamente. Porque esto es lo que hace, digamos, el victimario en relación, digamos, a esto que siente que es de su poder, claro. Es de su propiedad. Él puede, digamos, manejarla como un objeto. Y si es un objeto, es mío, claro. Es de mi pertenencia. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiero con ella. Entonces, esos primeros síntomas son muy difíciles que los pueda, digamos, ver o un vecino o un familiar, salvo que ella lo pueda contar, que es muy difícil también para la víctima. Porque a veces se dice, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta? Y no se dan cuenta, porque ese trabajo de psicópata que hacen, digamos, estos victimarios, es hacerla sentir, justamente como decía, con culpa, que no sirve para nada, porque también son personalidades, digamos, que no a todas las mujeres, digamos, nos pasa, pero muchas mujeres, digamos, por historias de vida, sí, claro. Se sienten muy subestimadas, muy nada, y entonces estos también trabajan, digamos, como más cómodos con este tipo de mujeres. Pero yo creo que todos nos tenemos que hacer responsables de lo que nos pasa y de lo que le pasa a una vecina, a una amiga, a un familiar, y denunciar rápidamente. Claro. Claro. ¿Dónde se denuncia rápidamente? Ya no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde hay que denunciar? ¿Cómo hacemos la denuncia? ¿Cómo vemos que hay una situación que se está viviendo, que empezó, que ya se empieza? ¿Cómo hacemos la denuncia? Bueno, la denuncia hay que hacerla en la comisaría de la mujer, que funciona las 24 horas. También hay una comisaría de la mujer que funciona en la Dirección de Políticas de Género hasta las 17 horas. Hay que ir también a hacer la denuncia porque te reciben, digamos, y después entras en un sistema, digamos, de prevención y de ayuda y acompañamiento en la Dirección de Políticas de Género, y también en las organizaciones que estamos trabajando, digamos, y asesoramos, sea el CAM, sea la Multisectorial de la Mujer, y bueno, los horarios en la Comisaría de la Mujer son las 24 horas de lunes a lunes, en la Dirección de Políticas de Género es de lunes a viernes de 8 a 17 horas, en la Multisectorial de la Mujer, Rivadavia 4545, lunes, miércoles y viernes de 16 a 19, y el CAM son 3 veces por semana, ahora la verdad no recuerdo. Por redes también se puede buscar, ¿no? El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, la Multisectorial de la Mujer y también la Casa de la Mujer. Exactamente. Gracias por venir, Laura. No, al contrario, gracias a ustedes. Laura Hochberg, de la Multisectorial de la Mujer, en esta noche del día D. Hacemos una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene.
Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Recordamos nuestras vías de comunicación para todo tipo de trámites. Consultas, actualización de boletas, regularización de deuda, pagos con tarjeta de crédito y débito. Centro de Atención al Cliente, 0810-666-2424, durante las 24 horas de lunes a lunes. Oficina virtual, ingresando en osmgp.gov.ar. Chat online, correo electrónico, app OCE Móvil. Descargala en tu celular. Terminales de autogestión en diversos puntos de la ciudad. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Roberto? Mira, vamos a hablar de un poco cuál es el panorama macro de la Argentina en este momento, que es un panorama muy complicado por varios aspectos, algunos que son internos, algunos que son de herencia y algunos que se complicaron a último momento y que no estaban previstos, y estos son normalmente las cuestiones que más afectan la economía. Cuando uno puede prever las cosas, más o menos la cuestión económica va para adelante. Cuando aparecen hechos imprevistos, pegan muy mal, primero en los mercados financieros y después en la economía real, y la Argentina venía castigada de antes y creo que va a ser un problema para adelante muy importante. Entonces, primero vamos a dar un panorama. Sí. Alberto Fernández recibió un país muy complicado. El último año de Macri, o si querés todo el gobierno, pero sobre todo el último año, no fue de lo mejor, dejando una economía en recesión, dejando una economía con mucha inflación, una cuestión de que no se resolvió nada en los 4 años, de 10 años de esta inflación que hay en Argentina. A eso Macri le adicionó un problema de deuda importante, y este era el combo que recibía Alberto para manejar, que era per se un combo muy complicado. En estos 90 días de gobierno, el gobierno no tuvo, si vos querés así, la pericia de por lo menos cambiar las expectativas. ¿Está bien? Dejemos de lado la cuestión técnica, pero las expectativas de la gente, en términos generales, no cambiaron, y está todo como trasladado a que la reestructuración salga bien o mal para ver si el país puede arrancar o no puede arrancar. Y lo que complicó aún más todavía el panorama. Pero en los últimos 20 días se dieron 2 situaciones, si querés una que viene de diciembre, digamos, según lo que dicen los médicos, que yo no puedo, digamos, llegar por ahí a comprender o explicar bien, y una que se dio en términos, digamos, de un problema económico que surgió entre entre Rusia y Arabia Saudita, que complicó más la situación. Bueno, primero al fácil. Claro. Bueno, hay un problema de precios entre 2 países petroleros que hace que la OPEP, que es la que regula los precios del petróleo a nivel internacional, termina como desintegrándose. Arabia Saudita genera, digamos, una baja del precio importante en el petróleo, y esto hizo que tambalearan todas las economías mundiales, porque digamos, se está pensando que va a haber una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia que puede impactar en toda la economía mundial. Ahora, eso es un problema que cada 2 por 3 pasa. ¿Está bien? Déjame aclarar una cosita, simplemente, porque voy a estar alguien mirando y dice no, porque bueno, la economía mundial, el problema entre Rusia y Arabia, y eso afecta principalmente a los combustibles, principalmente a lo que hablábamos recién con Sergio Procel, y el tema del gas y lo que viene en dólares de pozo, digamos, afecta directamente a nuestras economías, incluso individualmente, si queremos verlo de un modo egoísta, ¿no? Sí, para poner qué es lo que muy abajo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina tiene que uno de los grandes, digamos, motores de la economía para los próximos 10 años es lo que comúnmente se llama vaca muerta, ¿no? Claro. Que es un complejo petrolero
que está en expansión. Ese complejo petrolero depende de, entre otras cosas, cuánto vale el precio, petróleo a nivel claro. mundial, porque la rentabilidad de Vaca Muerta depende de eso. Bueno, esto va a afectar directamente a inversiones en uno de los sectores que en los últimos 4 años es de los pocos que creció en Argentina. Claro. Entonces, es Tenemos un problema un que conflicto grande ahí. afecta al mundo, pero nos afecta a nosotros particularmente porque aparte de ahí era una digamos, de los compartimentos donde podían salir dólares para los próximos años, y la Argentina, si hay un problema que tiene, es la generación de dólares genuinos para pagar importaciones y hoy para pagar deuda. Bueno, el otro tema es el coronavirus, El otro seguramente. tema es el coronavirus. El coronavirus, ¿cómo impacta? Que también es un tema mundial, que en Argentina recién está entrando. Está bien, no es un problema digamos, no es un problema de salud pública, pero es un problema, digamos, que recién está comenzando. Pero yo voy a dar ejemplos. Hoy en la Argentina, hace un rato, la Reta dijo que no se pueden hacer más espectáculos públicos a nivel masivo. Aparentemente se va a sacar una resolución similar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso implica de que municipal y a nivel nacional, recitales, partidos de fútbol, cosas que generan plata normalmente, van a generar muchísimo menos. Claro. ¿Está bien? Y así a toda la economía. Bueno, si esto lo trasladamos a nivel mundial, lo que puede llegar a entrar la economía mundial es una recesión. Digamos que para colmo estábamos empezando a salir de una recesión, vamos a entrar de vuelta en una recesión y eso va a impactar de vuelta en la actividad de la Argentina. Y todo esto en la Argentina, con los problemas que dijimos antes, más que estamos en el proceso final de la reestructuración de la deuda, por lo cual la Argentina, de tener una posibilidad de ir a una recesión en este año de 1,5%, posiblemente uno ya tenga que pensar de que la Argentina va a caer de vuelta un 2%, parecido al 2019, va a ser el tercer año consecutivo de caída y va a complicar mucho, digamos, la salida de recesión para el 2021 como estaba prevista. Dos problemas externos que complican aún más, se hace más conflictivo. Decía Alberto Fernández, confabulan contra la salida de la crisis, ¿no? Sí, si bien no es feliz, digamos, que lo diga, la realidad que sí, es que está que complica, pasando por lo menos, ¿no? y complica mucho la salida de la Argentina, por lo cual a nivel mundial, ¿qué se está pensando? Se está pensando en hacer expansiones fiscales para mitigar esto. Lo anunció ayer Trump, lo anunció Merkel hace unos días. Sí. En Europa se está pensando en esto, el FMI está pensando en dar créditos por 50.000 millones de dólares para poder generar, digamos, movimiento mundial. En la Argentina estamos complicadísimos para hacer eso porque no tenemos quien nos preste plata, porque no podemos aumentar impuestos y porque la única forma es a través de emisión y estamos en un proceso inflacionario todavía alto. Por lo cual, la Argentina está complicadísima, digamos, y se vienen meses realmente complicados para la Argentina. Bueno, Roberto, ahí están las cosas. Me decía una persona, un hipocondríaco, me decía hace un rato, después nos quedan todos aislados y ya está, cortamos todo hasta abril, ¿no? Justamente porque no tenemos margen y encima justamente esto podría complicarlo aún más, ¿no? Exacto, digamos. Todo eso complica la actividad económica y la actividad económica está deprimida. Así que la Argentina está en un sendero, digamos, de un precipicio que se puede venir. ¿Hay una buena o no? Gracias, Roberto. Nos reencontraremos el próximo jueves. Que la pases bien. Gracias por venir. Gracias. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo. Si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad, en el canal público de Mar del Plata. Tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.